El estudio del tubo digestivo es fundamental para comprender cómo el cuerpo transforma los alimentos en energía y en los nutrientes necesarios para mantener sus funciones vitales. A lo largo de esta presentación analizaremos la estructura, organización e importancia para cada uno de los segmentos que conforman este sistema, desde la boca hasta el conducto anal. Para ello nos apoyaremos en una visión anatómica, histológica y funcional que permite entender la relación entre la forma y el funcionamiento de cada órgano. Este trabajo fue elaborado por Valeria Herrera Castañeda, Camila Reyes Ávila, Victoria Carolina García Priego y Lilia Fernanda González, como parte de la materia Anatomía Humana 2. La cavidad abdominal se encuentra limitada en su parte superior por el diafragma y en su parte inferior por la abertura superior de la pelvis. Desde un punto de vista clínico, el abdomen puede dividirse en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo, o en 9 regiones, las cuales son hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio o región púbica y fosa ilíaca izquierda. Su pared está delimitada arriba por la apófisis sifoides y los bordes costales, posteriormente por la columna vertebral y abajo por la porción superior de los huesos pélvicos. Esta pared está compuesta por varias capas: la piel, la fascia superficial, también llamada fascia de Camper, los músculos con sus fascias profundas, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. La fascia de Camper consiste en un tejido adiposo cuyo grosor puede variar. Se continúa con la fascia superficial del muslo por encima del ligamento inguinal y una capa equivalente en el periné. En los hombres, esta fascia contribuye a la formación del dartos del escroto, mientras que en las mujeres conserva grasa y forma parte de los labios mayores. Por otro lado, la fascia de escarpa es más delgada, posee una consistencia membranosa y presenta poca o nula cantidad de grasa. En el grupo muscular anterolateral del abdomen se identifican 5 músculos principales. El oblicuo externo se origina en la superficie lateral de las últimas 8 costillas, de la quinta a la 12ª, y se insertan mediante la cresta ilíaca y una aponeurosis que finaliza en la línea alba. El oblicuo interno nace en la fascia thoracolumbar, la cresta ilíaca entre los orígenes del oblicuo externo y el transverso. Además de los 2 tercios laterales del ligamento inguinal, su inserción se encuentra en los bordes inferiores de las costillas 10 a 12. El transverso del abdomen surge de la fascia thoracolumbar, el labio interno de la cresta ilíaca, el tercio lateral del ligamento inguinal y los cartílagos costales de las últimas 6 costillas. Su inserción se dirige a la línea alba, la cresta del pubis y la línea pectínea. El recto luminal se origina en la cresta, el tubérculo y la sínfisis del pubis y se inserta en los cartílagos costales de las costillas 5 a 7 y en la apófisis sifoides. Además, el músculo piramidal nace de la cara anterior del pubis y la sínfisis púbica para insertarse en la línea alba. La fascia transversalis constituye una lámina continua que recubre internamente la cavidad abdominal y continúa hacia la región pélvica. En la parte anterior cruza la línea media para unirse con la fascia transversalis del lado opuesto y se continúa hacia arriba con la fascia situada bajo la superficie inferior del diafragma. Debajo de esta fascia se localiza la fascia extraperitoneal, una capa de tejido conectivo que separa la fascia transversalis del peritoneo. Las vísceras envueltas por esta fascia, como los riñones y la parte del páncreas, se consideran retroperitoneales. El peritoneo es una membrana serosa, brillante, fina y continua que recubre la cavidad abdominal y envuelve total o parcialmente las vísceras. Está formado por 2 capas: el peritoneo parietal, que tapiza internamente la pared abdominopélvica, y el peritoneo visceral, que cubre órganos como el estómago o los intestinos. Ambas capas están formadas por el mesotelio, un epitelio simple plano. El peritoneo parietal comparte el mismo tipo de irrigación sanguínea, el drenaje linfático e inervación somática que la pared que recubre. En los hombres, el saco peritoneal se encuentra completamente cerrado, mientras que en las mujeres presenta 2 aberturas correspondientes a las trompas uterinas, lo que genera una comunicación indirecta con el exterior. Entre los órganos intraperitoneales se incluyen el estómago, el hígado, el vaso y parte del intestino delgado, o sea el yeyuno e ileón, y secciones del intestino grueso como el colon transverso y el sigmoides. Detrás del peritoneo parietal y por delante de la fascia transversalis se encuentra el espacio retroperitoneal, que alberga elementos vasculares, nerviosos y órganos como las glándulas suprarrenales, los riñones, la porción descendente del duodeno, los uréteres proximales, la aorta abdominal y la vena cava inferior. Un omento o epiplón es un pliegue doble de peritoneo que se extiende desde el estómago y desde la porción inicial del duodeno hacia las estructuras vecinas de la cavidad abdominal.
El aumento mayor consiste en un pliegue peritoneal de 4 capas que cuelga como un delantal desde la curvatura mayor del estómago y la parte inicial del duodeno. Luego se refleja hacia atrás para adherirse a la cara anterior del colon transverso y a su mesenterio. El aumento menor, por su parte, es un pliegue más pequeño y delgado de 2 capas que va desde la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno hasta el hígado. Un ligamento peritoneal corresponde a la doble capa de peritoneo que une un órgano con otro o con la pared abdominal. El hígado se une a la pared anterior del abdomen a través del ligamento falciforme. El estómago se conecta con el hígado mediante un ligamento llamado hepatogástrico, que es parte del aumento menor, y el duodeno mediante el ligamento hepatoduodenal, cuyo borde libre contiene la tríada portal, que incluyen la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Tanto el ligamento hepatogástrico como el hepatoduodenal son porciones continuas del aumento menor. El estómago se relaciona con la cara inferior del diafragma mediante el ligamento gastrofrénico, con el vaso a través del ligamento gastroesplénico, el cual se refleja hacia el ilio esplénico, y con el colon transverso mediante el ligamento gastrocólico, que corresponde a la porción en delantal del aumento mayor. La bolsa omental o cavidad peritoneal menor es un espacio anatómico complejo situado en la parte superior del abdomen, y este está delimitado por pliegues peritoneales fusionados, principalmente derivados del aumento mayor y el aumento menor. Este espacio potencial se comunica con la cavidad peritoneal mayor mediante una abertura conocida como foramen omental o epiploico. El mesenterio corresponde a una doble lámina de peritoneo que surge a partir de la invaginación de un órgano y crea una conexión entre el peritoneo parietal y el visceral. Su función principal es servir como vía de paso para vasos sanguíneos, linfáticos y nervios entre su intestino y la pared del cuerpo. El mesenterio del intestino delgado suele denominarse simplemente mesenterio o mesenterio dorsal. Este es el pliegue peritoneal más amplio, ya que se extiende desde la pared posterior del abdomen, rodeando las asas del intestino delgado, para luego regresar a su origen, formando una estructura de 2 capas entre las cuales se distribuyen los vasos y nódulos linfáticos. El mesocolon, por su parte, está compuesto por 2 hojas peritoneales que conectan al intestino grueso con la pared abdominal posterior, que igualmente aloja vasos sanguíneos y linfáticos. Dentro del aparato digestivo se reconocen 2 grupos de órganos, el tubo digestivo y los órganos accesorios. El tubo digestivo constituye una estructura continua que va desde la boca hasta el ano. El componente gastrointestinal se encuentra en la boca, gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Su longitud total varía de entre 5 y 7 metros. Entre los órganos accesorios destacan los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. La pared del tracto gastrointestinal, desde el esófago distal hasta el canal anal, posee una arquitectura común formada por 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa consiste en epitelio que está en contacto directo con la luz, una lámina propia de tejido conectivo y una fina capa de músculo liso llamada muscularis mucosae. La submucosa está constituida por tejido conectivo areolar que une la mucosa con la muscular y aloja una red extensa de vasos sanguíneos y linfáticos encargados de recibir los nutrientes absorbidos. También sostiene el plexo neuronal conocido como plexo submucoso o de Meissner. La capa muscular está formada por músculo esquelético en la boca, faringe, parte superior del esófago y el esfínter anal externo. El resto del tubo presenta músculo liso organizado en una capa interna circular y una externa longitudinal. En estas capas se localiza el plexo mientérico o de Auerbach. Los segmentos del tubo digestivo que se encuentran suspendidos dentro de la cavidad abdominal están cubiertos por la serosa, que corresponde al peritoneo visceral. El esófago, en cambio, no posee serosa. En su parte superficial presenta una capa denominada adventicia, compuesta por tejido conectivo. La boca está delimitada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. La cavidad bucal propiamente dicha se extiende desde los dientes y encías hacia las fauces. Las mejillas forman sus paredes laterales y contienen el músculo buccinador ubicado entre la piel y la mucosa. En su extremo anterior, estas estructuras se continúan con los labios, que son pliegues carnosos rodeando la abertura oral y que contienen el músculo orbicular de los labios. El paladar actúa como una barrera que separa la cavidad bucal de la cavidad nasal, formando el techo de la boca y permitiendo que la respiración y masticación ocurran simultáneamente. El paladar duro, que constituye la región anterior del techo bucal, se está formando por partes del hueso maxilar y del hueso palatino.
El paladar blando en la porción posterior es un pliegue muscular arqueado revestido por mucosa que comunica la bucofaringe con la nasofaringe. Tanto la mucosa de la boca como la de la lengua contienen numerosas glándulas salivales pequeñas que secretan directamente en la cavidad bucal a través de diminutos conductos. Entre ellas se encuentran las glándulas labiales, bucales, palatinas y linguales. Además, existen 3 pares de glándulas salivales mayores, la primera siendo la parótida, que contiene el conducto de Stenón, luego las submandibulares, que tienen los conductos de Wharton, y las sublinguales, cuyas secreciones representan la mayor parte de la saliva y desembocan en la boca mediante conductos específicos. La lengua posee músculos extrínsecos e intrínsecos, los extrínsecos siendo el hiogloso, geniogloso y estilogloso, y estos se originan fuera de la lengua y se insertan en su tejido conectivo, moviéndola en distintas direcciones. Los intrínsecos, por su parte, son el longitudinal superior, longitudinal inferior, el transverso y vertical, y estos se encuentran totalmente dentro de la lengua y permiten modificar su forma, tamaño y funciones esenciales para el habla y la deglución. Los dientes son órganos accesorios situados en los alvéolos de las maxilares. La dentición adulta incluye 32 piezas, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares, entre ellos las 4 muelas del juicio. La faringe está formada por músculo esquelético y revestida por mucosa, dividiéndose en nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La primera participa únicamente en la respiración, mientras que las otras 2 intervienen tanto en el sistema respiratorio como en el digestivo. Tras ser deglutidos, los alimentos pasan de la boca a la bucofaringe y laringofaringe, cuyas contracciones musculares los impulsan hacia el esófago y posteriormente al estómago. El esófago es un conducto muscular de aproximadamente 25 centímetros de longitud, dividido en 3 porciones: la cervical, formada por músculo esquelético; la torácica, compuesta por músculo esquelético y liso; y la porción abdominal, que está constituida exclusivamente por músculo liso. Su función principal es transportar el alimento hacia el estómago, ya que no interviene en procesos de absorción. Se inicia a nivel de la vértebra C6, justo en el límite inferior de la laringofaringe. Luego desciende por el mediastino anterior a la columna vertebral, atraviesa el diafragma por el hiato esofágico a la altura de T10 y finaliza en la porción superior del estómago. Histológicamente, el esófago presenta 4 capas: mucosa, que está formada por epitelio estratificado no queratinizado; la submucosa, que contiene tejido conectivo, vasos sanguíneos, glándulas mucosas y el plexo submucoso de Meissner; la capa muscular, compuesta por fibras longitudinales y circulares, y contiene el plexo mientérico de Auerbach. En sus extremos, el esófago presenta 2 esfínteres: el esfínter esofágico superior, formado por el tendón del músculo cricofaringio, y el esfínter esofágico inferior, que está compuesto de músculo liso. El esófago presenta además 3 zonas habituales de estrechamiento, conocidas como constricciones esofágicas. Esta es la unión con la faringe, la región aortobronquial, que es donde el callado aórtico y el bronquio principal izquierdo ejercen presión, y la zona del hiato esofágico en el diafragma. Estos puntos son clínicamente importantes porque objetos ingeridos o sustancias corrosivas pueden quedar atrapados más fácilmente allí, produciendo un mayor daño. Respecto a su irrigación en la región cervical, el trayecto inicia desde el corazón, continúa por la aorta ascendente y el arco aórtico, del cual emergen las arterias subclavia derecha e izquierda. Cada subclavia origina un tronco tirocervical, del que deriva la arteria tiroidea inferior, tanto derecha como izquierda, que emite ramas esofágicas para nutrir la parte superior del esófago. En cuanto a la irrigación de su porción torácica y abdominal, proviene de ramas esofágicas de la aorta torácica y de la arteria gástrica izquierda, respectivamente. El drenaje venoso del esófago se distribuye de la siguiente manera: la porción cervical drena hacia las venas tiroideas inferiores, luego hacia las subclavias, después a las venas brachiocefálicas y finalmente a la cava superior. La porción torácica desemboca en las venas esofágicas, que drenan en la vena ácigos, la cual vacía en la vena cava superior. En cambio, la porción abdominal es drenada por las venas gástricas, que terminan en la vena porta hepática. Una característica importante de esta región es la presencia de una anastomosis portosistémica en la parte inferior del esófago, donde la circulación portal se comunica con el sistema venoso sistémico a través de las venas esofágicas.
En situaciones de hipertensión portal, estas anastomosis pueden dilatarse y generar varices esofágicas. La inervación del esófago está dado por el plexo esofágico, formado por los troncos vagales anterior y posterior, además de fibras provenientes del sistema simpático y de los nervios esplácnicos mayores. El estómago es la parte más dilatada del tubo digestivo y tiene forma de J. Se ubica entre el esófago abdominal y el intestino delgado, ocupando principalmente las regiones epigástricas, umbilical y el hipocondrio izquierdo. Su función primordial consiste en actuar como reservorio temporal de los alimentos y como cámara de mezcla. Desde el punto de vista histológico, el estómago posee 5 capas: la serosa, la muscular longitudinal, la muscular circular, la muscular oblicua y la mucosa. Esta última presenta criptas gástricas y una submucosa que contiene glándulas. Las criptas tienen 3 regiones: el cuello, donde se localizan células mucosas que secretan moco protector; el cuerpo, donde se encuentran las células parietales, productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales, las cuales son secretoras de pepsinógeno; y el fondo o base. En el antro gástrico predominan las células G, responsables de la producción de gastrina. El estómago se divide en 4 regiones principales: el cardias, que rodea la unión entre el esófago y el estómago y se reconoce por la línea en forma de zigzag que marca el cambio de mucosa esofágica a gástrica; el fondo, el cual está localizado por encima del cardias; el cuerpo gástrico, que representa la porción más grande y central; la región pilórica, que está compuesta por el antro pilórico y el canal pilórico. La parte más distal es el píloro, donde se ubica el esfínter pilórico, encargado de regular el paso del contenido gástrico hacia el duodeno. Entre las características internas destacan los pliegues gástricos o regulosidades y los pliegues longitudinales. La curvatura menor corresponde al sitio donde se inserta el aumento menor, formado por el ligamento hepatogástrico y el hepatoduodenal, mientras que la curvatura mayor es el punto de inserción del ligamento gastroesplénico y del aumento mayor, además del ligamento gastrocólico. La irrigación del estómago sigue el siguiente trayecto general. Del corazón parte la aorta ascendente, continúa por el arco aórtico y luego por la aorta torácica, que al nivel de T12 se transforma en aorta abdominal. De esta nace el tronco celíaco, el cual origina 3 ramas principales: la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. Cada una se distribuye para irrigar diferentes regiones del estómago. La irrigación más específica continúa con la que la arteria hepática común da a la arteria gastroduodenal, que a su vez origina la arteria gastromental derecha. También de la hepática común surge la arteria hepática propia, la cual emite la arteria gástrica derecha. Por su parte, la arteria gástrica izquierda irriga principalmente lo que es la curvatura menor, mientras que la arteria esplénica origina la arteria gastromental izquierda y las arterias gástricas cortas, las cuales son responsables de irrigar el fondo gástrico. En ambas curvaturas del estómago se forman anastomosis importantes entre estas arterias. La inervación del estómago depende de ramas del nervio vago. El nervio vago izquierdo origina la rama hepática y el nervio de la Target, los cuales se encargan de inervar la cara anterior del estómago. Por su parte, el vago derecho genera la rama celíaca, responsable de la inervación de la cara posterior del estómago, y también emite la rama pilórica, que participa en el control del esfínter pilórico. El drenaje venoso del estómago ocurre paralelo a la irrigación arterial y desemboca en el sistema porta hepático. La curvatura menor drena principalmente a través de las venas gástricas derecha e izquierda, las cuales terminan en la vena porta. La curvatura mayor se drena mediante las venas gastroepiploicas derecha e izquierda, que desembocan en la vena mesentérica superior y la vena esplénica respectivamente. El fondo gástrico y la región cercana al vaso se drenan a través de las venas gástricas cortas, que también finalizan en la vena esplénica. Además, la vena prepilórica, visible sobre la cara anterior del píloro, drena hacia la vena gástrica derecha y constituye un punto de referencia quirúrgico. En conjunto, estas venas garantizan el retorno sanguíneo del estómago hacia el sistema porta y participan en anastomosis portosistémicas de importancia clínica en condiciones como hipertensión portal. El duodeno constituye la primera sección del intestino delgado. Posee una forma característica de C y se ajusta alrededor de la cabeza del páncreas. Su longitud oscila entre 20 y 25 centímetros y se considera retroperitoneal en casi toda su extensión, salvo su porción inicial, que se mantiene intraperitoneal al estar unida al hígado mediante el ligamento hepatoduodenal. Al igual que el resto del tubo digestivo, presenta 4 capas: una serosa derivada del peritoneo visceral, una capa muscular externa longitudinal, una muscular interna circular, una submucosa donde se localizan las glándulas duodenales o de Brunner,
Estas son las encargadas de secretar sustancias alcalinas que protegen al duodeno del ácido gástrico. Y finalmente la mucosa interna. El duodeno se divide en 4 segmentos. La primera porción o porción superior se extiende desde el píloro hasta la altura del cuello de la vesícula biliar, ubicándose a la derecha de la vértebra L1. La segunda porción o porción descendente desciende desde el nivel del cuello de la vesícula biliar hasta el borde inferior de la vértebra L3. En esta zona se encuentra la papila duodenal menor, por donde se desemboca el conducto pancreático accesorio, conducto de Santorini, y la papila duodenal mayor, que constituye el punto de entrada común del conducto colédoco y el conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wilson. En la papila mayor se forma la ámpula de Vater, cuya salida está regulada por el esfínter de Oddi. La tercera porción o porción horizontal, ubicada a nivel de L3, es la sección más larga. Cruza por delante de la vena cava inferior y la aorta abdominal, mientras que por delante de ella pasan la arteria y la vena mesentérica superior. Finalmente, la cuarta porción o porción ascendente asciende desde L3 hacia el borde superior de L2, desplazándose a la izquierda de la aorta. Esta porción termina en el ángulo duodeno-yeyunal, unión entre duodeno y yeyuno, sostenido por el ligamento de Treitz, también llamado músculo suspensorio del duodeno, el cual es un pliegue de peritoneo que proviene del diafragma. La irrigación arterial del duodeno proviene tanto del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior. El recorrido inicia desde el corazón, pasando por la aorta descendente, el arco aórtico y la aorta torácica, que al llegar al nivel de T12 se convierte en aorta abdominal. Allí surgen el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Del tronco celíaco emerge primero la arteria hepática común, que luego se divide en la arteria hepática propia, y esta última emite 2 ramas relevantes, la arteria supraduodenal y la arteria gastroduodenal. A su vez, la arteria gastroduodenal da origen a las arterias pancreático-duodenales posterosuperior y anterosuperior. Por otro lado, de la arteria mesentérica superior nacen las arterias pancreático-duodenales posteroinferior y anteroinferior. Ambas parejas superiores e inferiores se anastomostan entre sí, garantizando una irrigación continua para la cabeza del páncreas y el duodeno. El drenaje venoso del duodeno se lleva a cabo mediante varias venas, entre ellas el tronco pancreático-duodenal, que recoge sangre tanto de las venas pancreático-duodenales superiores como de las inferiores. También participan las venas gastroepiploicas. Todas estas venas desembocan finalmente en la vena mesentérica superior, la cual se une con la vena esplénica para dar origen a la vena porta hepática, que transporta la sangre al hígado para su procesamiento metabólico. La inervación del duodeno deriva principalmente de 2 plexos, el plexo celíaco y el plexo hepático. El plexo celíaco, asociado al tronco celíaco, regula funciones como la motilidad y la secreción de las porciones iniciales del duodeno. El plexo hepático, situado cerca del hígado, proporciona fibras que participan en la coordinación de la digestión y en el manejo de la bilis. El yeyuno y el ilion constituyen las porciones del intestino delgado que se extienden desde la flexura duodeno-yeyunal o el ángulo de Treitz hasta la unión ileocólico. A diferencia del duodeno, que se mantiene fijo por su localización retroperitoneal, el yeyuno y el ilion son móviles gracias a la longitud considerable de su mesenterio, el cual permite que las asas intestinales cuelguen libremente desde la pared posterior, y estas porciones del intestino son altamente eficientes en la absorción de nutrientes y poseen funciones adicionales en la digestión química, la producción de enzimas y la inmunidad, al contener abundante tejido linfoide. El yeyuno y el ilion tienen una longitud total de entre 3 y 9 metros. Su diámetro disminuye gradualmente cerca de 3 centímetros al inicio y entre 1.5 y 2 centímetros al final. La parte terminal del ilion, llamada ilion terminal, comprende los últimos 30 centímetros y presenta características fisiológicas distintivas. En cuanto a su disposición, las asas yeyuno-iliales forman entre 15 a 16 curvas o asas intestinales. Un grupo superior con 6 o 7 asas horizontales hacia la izquierda y un grupo inferior con 9 o 10 asas verticales. Cerca de la quinta vértebra lumbar, estas asas modifican su dirección. El mesenterio del intestino delgado cubre las asas extendiéndose entre 3 y 9 metros.
Una zona particular llamada área vascular de Treves, localizada cerca del extremo del ilion, se caracteriza por la ausencia de arterias. Sus límites incluyen la anastomosis arterial entre ramas provenientes de la arteria mesentérica superior, la arteria iliocólica y ramas cólicas e iliales. La irrigación arterial del yeyuno y el ilion provienen principalmente de la arteria mesentérica superior, que nace de la aorta abdominal a nivel de la primera vértebra lumbar. Esta arteria pasa inicialmente detrás del páncreas y luego por delante del duodeno, en la región llamada gancho pancreático. Desde ella se originan ramas yeyunales e iliales, que forman arcadas vasculares dentro del mesenterio. Estas arcadas garantizan un flujo sanguíneo constante incluso si alguna rama se obstruye. En el yeyuno predominan las arcadas simples de primer y segundo orden. En el ilion las arcadas se vuelven más complejas, llegando a presentar tercer y cuarto orden. De estas arcadas nacen los vasos rectos, arterias delgadas, que penetran directamente en la pared intestinal. El drenaje venoso del yeyuno y del ilion está a cargo de la vena mesentérica superior, que acompaña a la arteria del mismo nombre. Esta recoge la sangre de las venas yeyunales e iliales, asciende frente al duodeno y el páncreas y se une con la vena explénica para formar la vena porta hepática, encargada de llevar los nutrientes al hígado. Además, recibe sangre de ramas como la vena cólica derecha y la vena gastroepiploica derecha, lo que la convierte en un conducto venoso fundamental para el drenaje del intestino delgado y parte del colon. La inervación del yeyuno y el ilion depende del plexo mesentérico superior. Este plexo recibe las fibras simpáticas de los nervios esplácnicos mayor y menor y de raíces torácicas T5 a T11, las cuales disminuyen la motilidad intestinal y reducen el flujo sanguíneo, especialmente en situaciones de estrés. Las fibras parasimpáticas provienen del nervio vago, estimulando la digestión mediante el incremento de la motilidad intestinal y la secreción de enzimas. Ahora, hablando del intestino grueso, es la porción final del tubo digestivo que se extiende desde la válvula ileocecal hasta el conducto anal. Mide aproximadamente 1.5 metros de longitud y tiene un diámetro mayor que el intestino delgado, de donde proviene su nombre. Sus principales funciones son absorber agua y electrolitos, almacenar los residuos no digeridos y formar las heces para su eliminación. A diferencia del intestino delgado, su mucosa carece de vellosidades y presenta criptas intestinales más profundas, especializadas en la absorción de agua y en la producción de moco. Se caracteriza anatómicamente por la presencia de tenias del colon, las cuales son 3 bandas longitudinales de músculo liso. Estas son la tenia mesocólica, donde se inserta el mesocolon, la tenia mental o anterior, la cual es el punto de fijación del epiplón mayor, y la tenia libre o lateral, la cual es visible en la superficie del colon. Asimismo, cuenta con ostras, que son saculaciones de la pared intestinal, y los apéndices omentales, que son pequeñas proyecciones de grasa cubiertas por peritoneo. Estas 3 estructuras son exclusivas del colon y desaparecen a nivel del recto, donde la pared se vuelve completamente lisa. Ahora tenemos al ciego. Es la primera porción del intestino grueso con forma de fondo de saco intestinal ciego. Se localiza en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca, por debajo de la unión del ilion terminal con el colon ascendente. Tiene forma de bolsa dilatada con una longitud de anchura promedio de 7.5 centímetros. Está recubierto casi por completo por peritoneo, lo que le permite cierta movilidad, aunque no posee mesenterio propio. En su pared se observan pliegues cecales peritoneales que lo fijan parcialmente a la pared lateral del abdomen. El ilion terminal desemboca en el ciego a través del orificio ileal, limitado por los labios ileocólicos superior e inferior que forman la válvula ileocecal. Esta válvula controla el paso del contenido intestinal y evita el reflujo hacia el ilion, funcionando como una válvula pasiva que se cierra por la presión del contenido cecal. Por debajo de esta unión se origina el apéndice vermiforme, un divertículo intestinal ciego que mide entre 7 y 15 centímetros y contiene abundante tejido linfoide, por lo que participa en la función inmunológica intestinal. Su longitud y posición son variables, siendo la retrocecal la más frecuente. Se origina en la cara posterior-medial del ciego y posee un mesenterio triangular corto, el mesoapéndice, derivado del mesenterio del ilion terminal. La irrigación arterial del ciego proviene de las ramas cecales anterior y posterior, derivadas de la arteria ileocólica, que nace de la arteria mesentérica superior. El apéndice se riega mediante la arteria penicular, que nace de la rama posterior cecal y discurre dentro del mesoapéndice hasta el extremo del apéndice. El drenaje venoso se realiza por las venas cecales y apenicular, que desembocan en la vena ileocólica y de ahí la vena mesentérica superior. La inervación del ciego y del apéndice proviene del plexo mesentérico superior. Las fibras simpáticas se originan en los segmentos de T10 a T12 de la médula espinal y reducen la motilidad y la secreción, mientras que las parasimpáticas, derivadas del nervio vago, aumentan la actividad peristáltica.
Posteriormente tenemos al colon ascendente, constituye la segunda porción del intestino grueso, se extiende desde el ciego hasta la flexura cólica derecha o hepática, situada debajo de las costillas 9 y 10 en contacto con la cara inferior del hígado. Es más estrecho que el ciego y se considera secundariamente retroperitoneal, cubierto por peritoneo de sus caras anterior y lateral que lo separa del epiplón mayor. La irrigación arterial procede de la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la rama derecha de la arteria cólica media, todas ramas de la arteria mesentérica superior. Estas arterias se anastomosan entre sí, formando parte de la arteria marginal del colon que discurre a lo largo del borde mesentérico. El drenaje venoso se realiza por las venas ileocólica y cólica derecha que desembocan en la vena mesentérica superior. Su inervación proviene del plexo mesentérico superior con fibras simpáticas que disminuyen la motilidad y fibras parasimpáticas vagales que le estimulan. Luego tenemos al colon transverso. Es la porción más larga y móvil del intestino grueso y la única sostenida completamente por mesenterio, el mesocolon transverso. Se extiende desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda o esplénica, que es más alta, más aguda y menos móvil y se encuentra fijada al diafragma por el ligamento frenocólico. El mesocolon transverso se sienta en el borde inferior del páncreas y puede descender hasta la vértebra L3, lo que explica su posición variable. La irrigación arterial proviene de la arteria cólica media, rama de la arteria mesentérica superior, y también recibe sangre de las arterias cólicas derecha e izquierda que forman la arteria marginal de Drummond. El drenaje venoso se realiza por la vena mesentérica superior y su inervación proviene del plexo mesentérico superior. Esta porción marca la transición entre la irrigación superior y la inferior del colon, siendo un punto importante en la anatomía quirúrgica del intestino. Luego, hablando del colon descendente, se extiende desde la flexura cólica izquierda hasta la fosa ilíaca izquierda, donde se continúa con el colon sigmoideo. Es secundariamente retroperitoneal, cubierto por peritoneo de su cara anterior y lateral, y firmemente adherido a la pared posterior del abdomen. En un tercio de las personas puede presentar un corto mesenterio y en su cara lateral se encuentra el surco paracólico izquierdo. Su irrigación lateral procede de la arteria cólica izquierda y de las arterias sigmoideas, ramas de la arteria mesentérica inferior. El drenaje venoso se realiza por la vena mesentérica inferior que drena en la vena esplénica y finalmente en la vena porta hepática. Su inervación proviene del plexo mesentérico inferior con fibras simpáticas lumbares y fibras parasimpáticas provenientes de los nervios esplácnicos pélvicos de S2 a S4. Ahora tenemos al colon sigmoideo. Tiene forma de S y se une al colon descendente con el recto. Se extiende desde la fosa ilíaca izquierda hasta la vértebra S3, donde se continúa con el recto. Está suspendido por un mesenterio largo, el mesocolon sigmoideo, que le proporciona gran movilidad, sobre todo en su parte media. La raíz del mesocolon sigmoideo tiene forma de V invertida, que se extiende desde los vasos ilíacos externos hasta la cara anterior del sacro. Los apéndices omentales son largos y desaparecen al finalizar el mesocolon sigmoideo. Las tenias del colon se fusionan progresivamente, formando una capa muscular longitudinal continua hasta llegar al recto. Su irrigación arterial depende de las arterias sigmoideas y cólica izquierda, ramas de la arteria mesentérica inferior, y su drenaje venoso se realiza por la vena mesentérica inferior. La inervación del colon sigmoideo proviene del plexo hipogástrico inferior, lo que explica su sensibilidad al estiramiento y al olor tipo cólico. La porción final del tubo digestivo está formada por el recto y el ano, estructuras que se encargan del almacenamiento temporal y la expulsión controlada de las heces. En la parte alta del recto se encuentran los pliegues transversales conocidas como válvulas de Houston. Estos pliegues, superior, medio e inferior, permiten sostener el contenido fecal sin activar de inmediato el reflejo de defecación, manteniendo así las heces suspendidas hasta que sea adecuado evacuarlas. El recto es la parte terminal fija del intestino grueso y primeramente retroperitoneal y subperitoneal. Se continúa con el colon sigmoideo a nivel de S3 y con el conducto anal inferiormente. Siguen la curvatura del sacro y coxis, formando la flexura sacra y recto, y el ángulo anorrectal que ayuda a la continencia fecal gracias al músculo puborectal. El recto tiene forma de S en vista lateral y presenta 3 flexuras laterales, 2 a la izquierda y 1 a la derecha, relacionadas con los pliegues transversos del recto. La ampolla rectal constituye su porción terminal dilatada, donde se acumulan las heces antes de la defecación y tiene una capacidad de 200 mililitros a 1 litro. El peritoneo cubre las caras anterior y lateral del tercio superior del recto y forma las fosas pararrectales. La irrigación arterial proviene de la arteria rectal superior, de la mesentérica inferior, las arterias rectales medias de las ilíacas internas y las arterias rectales inferiores de las pudenas internas. El drenaje venoso se realiza por las venas rectales superior, media e inferior que comunican los sistemas porta y sistémico. Toda la inervación del intestino grueso está formado por el sistema nervioso entérico, el cual a su vez está conformado por 2 plexos. El plexo submucoso de Meissner, que regula la secreción y el flujo sanguíneo local, y el plexo mientérico de Oderbach, que coordina los movimientos peristálticos. El sistema simpático de T5 a T11 llega a través de los nervios esplácnicos mayores, disminuyendo la motilidad y el flujo sanguíneo durante el estrés.
El sistema parasimpático proviene del nervio vago y los nervios esplácnicos pélvicos de S2 a S4 y estimula la digestión, promoviendo la contracción muscular y la secreción de enzimas. La porción terminal del tubo digestivo es el ano, un conducto de aproximadamente 2.5 a 3.5 centímetros encargado de regular la salida del material fecal, mediante un control preciso de sus músculos, líneas anatómicas, glándulas e inervación. En la base de estas columnas se encuentran las glándulas anales o glándulas de Morgagni, que producen una secreción mucosa esencial para la lubricación en el canal. Más externamente se localizan las glándulas perianales que participan en la secreción cutánea del margen anal. La obstrucción o infección de estas glándulas puede generar abscesos o fístulas. El ano cuenta con un sistema muscular complejo que garantiza la continencia. El esfínter anal interno es involuntario y está formado por músculo liso que permanece contraído gracias al tono simpático, manteniendo así el conducto cerrado en reposo. Por fuera se encuentra el esfínter anal externo, un músculo estriado voluntario dividido en una porción subcutánea, una superficial y una profunda. El esfínter es asistido por el músculo puborectal, que forma parte del elevador del ano y mantiene el ángulo anorectal, necesario para evitar la salida involuntaria del contenido. En cuanto a su histología, la parte superior del canal anal está revestido por epitelio cilíndrico. Al llegar a la línea pectínea, también llamada línea dentada, ese epitelio cambia a un epitelio transicional. El drenaje venoso también varía según la altura del canal. Por encima de la línea pectínea, la sangre fluye hacia la vena rectal superior y se incorpora al sistema porta. Por debajo de la línea pectínea, el drenaje pasa a las venas rectales inferiores que desembocan en la vena pudenda interna. La inervación del ano está claramente dividida. Por encima de la línea pectínea denomina la inervación visceral, con sensibilidad poco localizada, regulada por las fibras simpáticas que mantienen contraído el esfínter interno y por las fibras parasimpáticas de S2 a S4 que permiten su relajación durante la defecación. Por debajo de la línea pectínea predomina la inervación somática, muy precisa y dolorosa, suministrada por el nervio pudendo a través del nervio rectal inferior, encargado del control voluntario del esfínter externo. En cirugía se emplean distintos tipos de ano quirúrgico, dependiendo de la patología y la técnica utilizada. Entre ellos se encuentra el ano cutáneo, donde se exterioriza directamente la piel, el ano mucoso, en el que la mucosa del canal se fija al margen, y configuraciones reconstructivas utilizadas en procedimientos congénitos o de reparación perineal. En conjunto, el ano funciona como un conducto altamente especializado cuya lubricación, sensibilidad, transición epitelial, glándulas, líneas anatómicas y sistemas de esfínteres permiten una expulsión controlada y protegida del contenido, garantizando así la continencia y función adecuada en condiciones normales. El análisis del tubo digestivo evidencia la complejidad con la que el cuerpo humano procesa, descompone y aprovecha los alimentos para sostener sus funciones vitales. Cada segmento del sistema digestivo está diseñado para cumplir tareas específicas que en conjunto garantizan un tránsito adecuado, una digestión eficiente y una absorción óptima. Comprender su anatomía no solo facilita el estudio de sus funciones, sino que también permite identificar las bases estructurales de múltiples patologías que afectan este sistema. Al finalizar este recorrido, queda claro que el tubo digestivo es una red coordinada en la que la estructura y la función están íntimamente relacionadas y cuyo entendimiento es esencial para la práctica clínica y el abordaje integral del paciente.